Recordamos que Cerdo Centro en la 27 con Privada tiene sus almuerzos empresariales desde las 11 de la mañana y también lo mejor de la carne de cerdo para sus eventos especiales. Chuletas, longanizas, salchichas, todo lo que usted quiera del cerdo en Cerdo Centro 27 con Privada. Les recordamos también que Bosqueza está en Santiago y ahí usted consigue todo lo necesario para el manejo del jardín y el bosque. Maderas, soporte técnico, corte, poda, troceo de árboles e hidrosiembra, todo en Bosqueza creando soluciones. Bosqueza.com.do para ver más detalles sobre lo que tienen para ofrecer a usted, así como también las distintas ubicaciones de Bosqueza en varios puntos del país. Bosqueza. Continuamos, doctor. Señores, uno de los problemas que tenemos los hombres casados con nuestras parejas de muchos años es que no le hacemos gracia porque ellas se saben todos los chistes de uno y todos los cuentos y nada más miran a uno y saben con lo que uno le viene. Así mismo pasa con las personas que han oído durante 30 años la revista. Tenemos necesariamente que repetir algunas cosas y para introducir a nuestro invitado vamos a repetir algo que por lo menos lo hemos dicho en más de 20 ocasiones en los 30 años. Y es que en mayor o menor medida la historia nos cuenta que cada etapa de esa historia se pone de moda una forma de gobierno. Me refiero a que teníamos en un momento las dinastías, los reyes por todas partes. Después vino una pequeña variante en algunos lugares, que fue el emperador, que aunque no tenía la sangre, pues aspiraba a rey, y ese es el caso de Napoleón y alguien que apareció en Haití que quiso ser emperador. Después vinieron los casos de Estados Unidos, que inventó la república y la democracia, el sistema presidencialista, y en esa época aparecieron grandes estadistas. Luego vinieron una época de grandes dictadores. Tenemos de figuras que no fueron electas, pero que fueron el caso de Stalin, y eso tuvo una réplica en América Latina, que fueron los pichones de dictadura que resultaron peores que aquellos de allá, como el caso de Torrijos, Velasco, Perón, Trujillo, Stroessner, Rojas Pinilla, Rómulo Betancourt, Rómulo no. Después de ese grupo, Juan Vicente Gómez. Después de ese grupo, bueno, Torrijos, Fidel Castro, eran variantes dependiendo si tú te gustaban o no. Después vino el asunto de los presidentes demócratas de América Latina, Juan Bosch, Rómulo Betancourt, Muñoz Marín, Pepe Figueres, Haya de la Torre, aunque no fue presidente, fue un personaje. Después vienen una gente como que se educó en Estados Unidos y empiezan a ponerse de moda como los yuppies. En Brasil hubo un color de melo y en Bolivia uno que hablaba con acento. Sí. Esos son yuppies, doctor. Jóvenes universitarios. Sánchez de Lozada. Sí, sí. Y aparecieron también a alguien que pensaban que casarse con una americana era bueno para llegar al poder, etcétera. Todo eso para decir, había una vez también un grupo que venía de la seguridad, eran calieses que lograban la presidencia. No, y la etapa de los tigres, doctor, también. Los tigres al poder. Ahora, pregunto a Iván Ernesto Gatón, tiene un nombre, la importancia de llamarse Ernesto, experto en relaciones internacionales y con mucho conocimiento de historia. ¿Tú crees, Iván, que llegó un momento de la historia en que los ricos van al poder ya cansados de darle cuarto a los políticos? Y nosotros vamos a asumir el poder nosotros, vamos a dejar de darle cuarto a estos políticos para que nos engañen. Sí, es que eso hace mucho que sucedió. De hecho,
el experimento de cómo los grandes grupos financieros no permiten que en un país un presidente pueda tomar las decisiones que mejor entienda puedan beneficiar a la mayoría de los gobernados, fue el caso de Allende. El famoso discurso de Allende en Naciones Unidas, cuando él denuncia las multinacionales y dice, tienen más poder que los gobiernos. Y yo he venido aquí como representante de un país que se ha dado el lujo de tener 2 premios Nobel viniendo de familias humildes. Y un país que por su naturaleza está aislado. Sí, pero eso está bonito, pero mientras tanto Fidel se le pasó 30 días ya. Un error de Fidel, pero lo importante es destacar... Un error de Allende, en vez de decirle, ya vete, está bueno. Una maldad de Fidel. No, es una de las salidas de Fidel, algo característico de él en ese momento. Pero el que salió fue Allende. Pero la realidad es que aquí es que comienza lo que la científico social Naomi Klein llama el shock, que era algo que se había estudiado en la Universidad de McGill en Canadá. Y eso se hizo fue con seres humanos. Toda esa pendejada que yo todo te eso dije, está estudiado. Eso está escrito. No, eso está escrito. Ay, eso se llama la doctrina del shock. Luego hay que traer a un hombre que hable bonito, que se vea elegante, aunque en el cerebro el software no sea muy bueno, como era el caso de Ronald Reagan. Entonces es Ronald Reagan que llega en esa visión neoliberal y llega entonces un negocio que es el negocio de vamos a decirlo sinceramente, ahí estaba Carlos Leder, que fue un socio de Pablo Escobar, y estaba el problema de que el Congreso no le daba a Reagan el dinero que necesitaba para actuar en contra de la revolución sandinista. ¿Y quién le hace esa gestión tan buena a Reagan que el pueblo americano la recuerda como Oh, los grupos de poder. Reagan dejaba una deuda anual de más de un 5% del PIB en la Guerra de las Galaxias. Pero se vendía otra cosa. Reagan fue el hombre del escándalo Irán-Contras. Reagan no cayó preso porque había que salvar la imagen de ese presidente, que usted se encuentra jóvenes que dicen, yo admiro a Reagan, pero ¿y Oliver North? ¿Y el periodista que descubrió todo lo que se estuvo involucrando en el tema del tráfico de cocaína que se utilizaba para financiar luego a los Contras en Centroamérica murió? Pero todo esto... Murió como el juez que se murió ayer en Brasil. Bueno, hubo alguien involucrado en un caso con Naciones Unidas que se murió con la pesa que estaba levantando, que solía levantar pesa. Dag Hammarskjöld. Se lo tumbaron en helicóptero también. El doctor David Kay, que fue el hombre que dijo en Inglaterra que no había armas de destrucción masiva en Irak, porque él lo pudo comprobar, el hombre se suicidó. Entonces, los sectores de poder, por eso siempre se dice, miren, usted tiene que mirar cuáles son las manos que mecen la cuna. Hace mucho tiempo que las ideologías, esa revolución de Acuario, que tenía utopías, de gente que pensaba como José Israel Cuello, que quitar a los Romanov y con el ideal de los muchachos que llegaron a la estación Finlandia, con eso se podía transformar al mundo y que el socialismo se iba a expandir urbi et orbi. Y después Stanley dice, no, eso vamos a hacerlo aquí, y se convirtió en un zar. Si Pedro el Grande y Catalina la Grande, yo me imagino que si Stanley llegó al infierno y ellos estaban allá, lo recibieron aplaudiéndole, porque ese fue un zar y se manejó como un zar. Pero todo se quedó en gentes que tenían utopías, pero la realidad del poder y los intereses económicos son otros. Y por eso es que un Donald Trump... No es nada nuevo entonces. No, porque Trump, lo que pasa es que Trump, y esto es importante, hay que ver las disputas en los sectores que tienen dinero. El hecho de que usted y yo tengamos dinero no quiere decir que pensemos igual y que tengamos los mismos intereses. Trump representa intereses económicos que no dependen, por ejemplo, de los intereses de George Soros. Trump no está en la línea de los intereses financieros judíos, financieros de los Rothschild. Rothschild, Soros y Trump son 3 cosas distintas. Son distintos. Y Rockefeller también es distinto. No, a Rockefeller se le da su parte porque Tillerson, Rex Tillerson, quien va a ser el secretario de Estado, ¿de quién era empleado?
De Rockefeller. De Rockefeller. Entonces, aquí estamos viendo, y por eso el tema chino, y es importante hacerlo académicamente, pues es un análisis académico, yo estoy seguro que no voy a conseguir trabajo después de esto en ningún sector financiero. Usted está viendo que los ingleses, los Rothschild, tienen negocios en China. Sí, a propósito, te voy a hacer una pausa. Si tú quieres que eso no se dé, hazte un cursillo intensivo con Andy, que él sabe cómo resolver esos problemas. Lo critica, lo fusila y después le dan trabajo. Bueno, los Rothschild, Y Boche también. Y Boche. Y Boche no importa. que es, vamos a decir, el grupo financiero por excelencia, desde la guerra del opio, tiene negocios en China. ¿Cuál es el eje financiero mundial ahora? Son los chinos. ¿Hacia dónde se están yendo? A la ciudad más moderna que tiene el planeta, Shanghai. Le conviene a esa élite estadounidense plutocrática que Wall Street deje de ser uno de los ejes principales financieros del planeta. Aquí hay una lucha también. Más allá de que el neoliberalismo dejara toda una clase media en el camino, hay que ver las grandes disputas que se están dando en esos grandes sectores. De ahí que Trump pudiera colarse, porque también está representando algo que se veía venir con ese neoliberalismo. Y era el fundamentalismo, era el nacionalismo, porque esa homogenización que ese neoliberalismo quería dar, que todo el mundo tenía que tomar Coca-Cola, que todo el mundo tenía que tener la cultura americana, todo eso lo decía una persona que don José Israel sigue muy asiduamente, que es Eric Hobsbawm. Hobsbawm decía, el gran problema del siglo XXI va a ser que esa homogenización, que esa globalización neoliberal quiere llevar en el mundo, va a traer colisiones. Y entonces, nosotros con Trump estamos viendo que ese grupo fanático cristiano, porque el fanatismo en las religiones se inicia en el 1910 en Estados Unidos. Y entonces allí tenemos a un Trump ahora que dice, no, yo no creo en el cambio climático, porque los grupos fundamentalistas dicen que no. Yo no quiero nada con homosexuales, porque el capítulo 17 del Génesis, ¿de qué habla? De Sodoma y Gomorra. Y entonces la gente que está votando por mí no cree en esto. Es decir, las posiciones de Trump vienen acorde con esos análisis, esas exégesis que pudo hacer, como lo hacía brillantemente Eric Hobsbawm. Y aquí estamos ahora en un enfrentamiento de sectores de poder y Trump evidentemente se adecúa a esta sociedad orwelliana. Bien, ¿con quién va a gobernar Trump? Bueno, Trump ya tiene su equipo de gente que va... Sí, el equipo, pero ¿quiénes son? Porque todo el mundo sabe con quién iba a gobernar Hillary. Pero ¿con quién va a gobernar Trump? Porque al fin hasta su partido estaba en contra. No, pero Trump, mire, en el área de comercio... ¿Quién es que va a hacer la guerra? Que va a hacer Trump, porque Trump tiene que hacer una guerrita, aunque sea. No, lo que pasa es que Trump, más allá de lo que la gente piensa, puede ser un presidente más pacífico que Obama. Sí, pero Obama no fue tan paloma como la gente cree. Obama es un hombre que se da el lujo como presidente de autorizar el asesinato de un ciudadano estadounidense sin llevarlo a juicio, como fueron el caso de ciudadanos estadounidenses de apellidos árabes que Obama lo autorizó. Obama es quien se atreve a llevar un comando a Abbottabad, donde está la principal escuela militar de un país militarista como Pakistán, que era su principal aliado. Es decir, violar el espacio territorial y verlo por televisión. ¿Usted se hubiese imaginado a Bush haciendo eso? Es decir, Obama no era tan paloma como la gente piensa. Un asunto es la imagen, que eso se maneja muy bien, la semiótica. Entonces la idea de José Israel de que seguro va a ser un presidente caótico, y la mía que yo creo que puede ser dos cosas, o un muy buen presidente o muy malo. ¿Cuál es la tuya? No, la mía es que en términos de relaciones internacionales, él está más claro que la administración Obama, porque y en vez de buscar estar acercamiento echando el pulso, con Rusia es bueno. Oh, pero excelente, es que no hay forma de ustedes conocer a Rusia. Rusia es una realidad. Y usted puede obviar el multilateralismo después de la Guerra Fría, donde están los chinos y están los rusos.
Y son los rusos solos que estaban apoyando a Bashar al-Assad en Siria. No, habían chinos ahí, 500 infantes chinos en Tartus. Y estaban los chinos bombardeando desde bases en Irán. Entonces, hay que reconocer el multilateralismo. Y eso es lo que ha hecho Trump. Porque la gente cree que Rusia es un paisito tipo cuando estaba Yeltsin. No. La madre Rusia da para todo. ¿Y dónde estaban cuando estaba Yeltsin? ¿Dónde se escondió esa nación tan grande? Oh, pero fue el momento del caos. Fue el momento del colapso. La caída del muro de Berlín. ¿Y se rehizo de una vez? No se rehizo de una vez. En Rusia ahora mismo porque hay un problema. Que estaban allá adentro. Pero en Rusia hay un problema de gente que no nacieron entre 1992 al 2000 de la crisis económica que había. Por eso el gobierno ruso está incluso promoviendo que tengan más hijos, porque hay un problema de población ahora. Lo que sucede es que hay algo que don José Israel conoce muy bien. Cuando se instaura el gobierno socialista, la Revolución de Octubre, se crea una policía política que se llama la Checa, que después se llama la NKVD y después se llama la KGB. Esa nomenclatura de la Checa nunca estuvo fuera del poder. Cuando se da todo ese caos, ¿qué sucede? Es esa nomenclatura la que asume de nuevo el gobierno. Por eso es que Orwell escribe Rebelión en la Granja, 1984, porque se dio cuenta que era una sociedad de espías. Y los espías nuevamente con Putin retoman el poder con un nacionalismo ruso. Es decir, estamos hablando de un país como Rusia, que Catalina la Grande fue la que financió a los enciclopedistas y que eso fue lo que dio fruto a esa generación de escritores como Tolstoy y gente como Pushkin, etc. Estamos hablando de un país que, aunque nos quede lejos, hay que reconocer que es una potencia. Y ese es el problema. Trump reconoce la importancia de Rusia. No hay cierto maniqueísmo en el manejo de la situación entre China y Rusia. Lo que pasa es sea, que Trump piense que hay que fortalecer a Rusia frente al éxito chino. Lo que sucede es que es más fácil para Occidente entenderse con un país euroasiático que entenderse con una China que viene con los rencores de todo lo que le han hecho a China en el transcurso de su historia. Es decir, no es lo mismo un país como China, que tiene una diáspora de 45 millones de personas por el mundo entero, que de una manera u otra son antena de China y que se sienten ser chinos, no importa el lugar del planeta en que se encuentre, que una Rusia que está más limitada en ese sentido. No es lo mismo una China que viene emergiendo como potencia a una Rusia que ya fue potencia y que tiene esferas de influencia ya bien delimitadas. Incluso el propio Kissinger hizo un análisis de cómo fue de torpe la manera en la cual Hillary Clinton manejó la política con China, que le dio un espacio para que China se abrazara de Rusia, donde hay diferencias históricas entre los rusos y los chinos. Más internacionales. Y a propósito de la toma de posesión de Donald Trump y la reacción a nivel internacional que está esto concitando, vimos en el día de ayer que al parecer Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, le tiene de recibimiento cuadrados 2 pruebas misilísticas que se dice que incluso han disparado alertas de organismos militares norteamericanos. Entonces, realmente Corea del Norte es una amenaza real, es una fanfarronería, o realmente puede decirse que tendrían, ahora que está usted hablando de China, que China en el contexto actual estaría dispuesto a un apoyo incondicional a Corea del Norte en cualquier causa o ante cualquier eventual hecho que ellos consideren una agresión. La realidad es que la administración Trump le está dando más espacio a China al renunciar al TPP y al no darle, vamos a decir, el espacio que realmente Estados Unidos debería estar jugando cuando ya hizo acuerdos con Vietnam, porque Vietnam nunca se ha llevado muy bien con los chinos. Entonces, evidentemente,
cuando usted habla de Corea del Norte, hay algunos elementos que hay que tomar en consideración. Primero, Corea del Norte es un pueblo que tiene una autoestima, una propia valía, que viene de los tiempos de Kim Il-sung y secretamente fue quien comenzó a desarrollar, tener armas nucleares, porque era una forma de garantizar la supervivencia del sistema que él había implantado. Pero los chinos fueron los que permitieron en la guerra de Corea detener a los americanos y, entre comillas, a Corea del Sur en el paralelo 38. Entonces, en geopolítica, cuando usted ve a Corea del Norte, usted lo define como un estado tapón. Eso se llama buffer state. Y China realmente es con quien hay que hablar para cualquier tema con Corea del Norte, sin dejar de tomar en consideración que en esta área de lo que es la misilística y lo que es el desarrollo atómico, evidentemente Corea del Norte es un país que es de tomar cuidado, pero no tanto así como para pensar que va a haber una catástrofe nuclear con ellos. No. Pero, o sea, China no se aliaría incondicionalmente o no respondería incondicionalmente ante cualquier pellizco que se sienta que le da Corea del Norte, que Estados Unidos le pudiera dar, sino China podría sopesar mejor, irse más por valorar su relación comercial con Estados Unidos antes que su alianza con Corea del Norte. Pero es que China ha estado validando a Corea del Norte, siempre. Quien ha protegido a Corea del Norte, las potencias son así, y la potencia regional en esa área. Pero tú sabes, Iván, que la geopolítica permite entender que las rivalidades entre dos países vecinos son más importantes que las rivalidades estratégicas entre dos países muy lejos. Los mayores enemigos que tenía Rusia eran su periferia, por eso se lo quitó de arriba, porque le costaba mucho. El proceso que culminó con la Unión Soviética fue precisamente ese, fue de carácter nacionalista ruso. Se quitó de arriba todas sus colonias, que eran muy costosas. En el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, China, por razones geopolíticas, en aquella oportunidad lo aprobó. Pero lo que está planteado hoy es que Estados Unidos le dio un fuetazo a Corea del Norte y se la regale a China después. Ya está limpia, cógelo. Porque problema, ese es un estado parásito. Sí, pero es que tiene armas nucleares. Y el problema está en las armas nucleares que tienen que tener con qué lanzarlas. Sí, evidentemente. No tienen capacidad ni la tendrán nunca para llevar un cohete a Estados Unidos. Bizcocho, ¿sabe dónde? Pero Estados Unidos es el único país del mundo que ha tirado bombas nucleares. Sí. El único que ha tirado, no una, no, dos. Con 48 horas de diferencia. Eso es un crimen que no se ha cuantificado en su magnitud real, porque fue sobrepoblación civil a un país derrotado ya en la guerra. Le dio el machacazo para comenzar la Tercera Guerra Mundial con Rusia y decirle: Rusia, párate ahí, tú no puedes seguir avanzando. El bombazo fue contra Rusia, de manera que perfectamente aquí se hace una ecuación del mismo tipo y se limpia Corea del Norte, que es un estado parásito, que China lo tiene más arriba del moño, y le dice a China: mira, monta fábrica ahí para que me haga maquinita barata para acá. Pero es muy difícil esa situación en este momento, porque toda esa zona tiene muchas complejidades, porque en el caso de Japón tiene enfrentamiento con China, tiene enfrentamiento con Corea, porque olvidamos la manera abusiva en la cual Japón se manejó en esa región en toda la época de la expansión Meiji. Pero evidentemente que con Trump vamos a tener algunos desafíos, porque es un hombre enigmático, pero no podemos pasar por alto algo. Kissinger, y hay que mencionar a Kissinger porque él y Brzezinski son los que han manejado la política internacional de Estados Unidos, decía: miren, señores, después que se reúne con él, el único presidente que en la historia de los Estados Unidos ha llegado a la Casa Blanca sin una maleta encima. Ese hombre no tiene compromisos con nadie. Es decir, que los augurios que Kissinger da sobre Trump son los mejores. Sí, pero yo quería preguntarte 10 cosas y a ver si tú me consigues respuesta corta para poderla cubrir. Número 1, no lleva compromiso. Realmente es así, ni siquiera con él mismo. Tú no esperas que los negocios de Trump se desarrollen en su gestión. No lo creo, porque va a tener todos los ojos encima. Sus relaciones con América Latina.
Es una relación que va a ser muy difícil porque América Latina va a ser el campo de enfrentamiento para las materias primas de China, que llegó a América Latina para quedarse, y de Estados Unidos, que ese es lo que se llama en geopolítica su Lebensraum. Su espacio vital. México y Cuba, ¿cómo va a tratar ese asunto? Bueno, la situación con México va a ser muy difícil porque desgraciadamente los niveles de corrupción que hay en la élite política mexicana socava mucho el interés, digamos así, común de los mexicanos de poder salir adelante con un Estados Unidos que siempre ha tenido a México un poco sojuzgado. ¿A qué tú crees que siendo el puerto del Mariel, el superpuerto de Mariel, la obra más grande de Odebrecht fuera de Brasil, no se mencione en los actos de corrupción? Bueno, es que en un régimen como el que tiene Cuba, no creo que se vaya a estar hablando de mucha transparencia, y evidentemente que en el caso de los manejos que tuvo Cuba, tanto con Lula como con los empresarios del grupo Odebrecht, no creo que eso sea muy de manejo público. Venezuela. Venezuela, la situación sigue complejizándose. ¿Tú qué culpa le echa a Estados Unidos y qué culpa le echa a la misma Venezuela? Bueno, la culpa a Estados Unidos es la administración Bush, que fue la que abrió toda esta caja de Pandora y que le permitió... ¿Y no fue la ineficiencia de este muchacho que está gobernando ahí? No, lo que pasa es que Chávez... No, otro. No, pero si Chávez hubiese llegado al gobierno y se queda el petróleo a $9 y no a 100 y pico, mejor. A 100 y pico como llegó por el error de Irak, Chávez no hubiese tenido el dinero para desarrollar todo lo que desarrolló, ni financiarle a Correa un partido político, ni financiarle a los Kirchner más de $4.000 millones en compra de bonos. Okay. Ese servilismo que tiene Europa, que tuvo Europa con Estados Unidos, ¿lo va a seguir? Bueno, ya hay un enfrentamiento entre la Unión Europea y Trump, porque evidentemente la OTAN surgió para servir de contrapeso al Pacto de Varsovia. Y ahí hay que darle la razón a Trump también. Hay que ver hasta qué punto podemos seguir manteniendo la OTAN si los europeos no están invirtiendo lo que tienen que invertir. Hay otro punto, y es, siempre un presidente quiso hacer un programa de gobierno que llevó, pero cuando llegó al poder no logró ni siquiera el 50% de sus objetivos. Trump tiene algo que se le está criticando y lo está debatiendo, que puede que haga más de lo que se espera, en el sentido de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos han gobernado Estados Unidos y parece que no está dispuesto a permitir que sean los servicios de inteligencia los que dirigen Estados Unidos. Eso es positivo, porque siempre ha sido una queja de que ese es otro gobierno dentro del gobierno de Estados Unidos. Y ha sido malo, ¿verdad? Pero hay que preguntarle a Kennedy. Pero el 50% de lo que aspira a hacer Trump es la terminación de la humanidad. El final de la humanidad. ¿Por qué? El 50%. De sus promesas. De sus locuras, de sus locuras. Acaba con la humanidad. ¿Pero por qué? Dime alguna locura que acabe con un pedazo de la humanidad. Bueno, ya hablamos de la posibilidad de que barra a Corea del Norte con un solo fuetazo. Pero sabemos que eso no lo va a hacer. Porque un asunto es el discurso de campaña y otro es lo que dice don Julito. Es cierto que él puede hacer matices y eso es importante en un presidente en Estados Unidos, matizar. Pero hay un establishment, hay una línea que él se va a ver obligado a seguir. Va a poder hacer algunos cambios que pueden ser positivos, como lo hizo Carter en su momento. Carter le costó mucho el tratado de le costó la reelección. Bill Carter fue un gobernante, un estadista, el hombre que permitió que Estados Unidos tomara la democracia como bandera. Pero Carter matizó. Estados Unidos... Pero entregó Panamá. Entregó Panamá en el largo plazo, pero lo entregó. Y no pudo entregar Guantánamo. Pero que Carter era un hombre que venía de la Armada. Venía del Maní, o de la Armada. ¿De cuál de los dos? No. ¿Físico nuclear o manicero? No, era físico nuclear y jefe de un submarino. Se formó en Annapolis. Carter no era un presidente que llegó... es un hombre que viene de los círculos militares, igual que el propio Eisenhower, y conocía muy bien.
por eso pudo imponerse de la forma que lo hizo. Incluso siempre a Carter se le hizo una crítica, que solamente confiaba en su esposa. Eso es una crítica. Sí, decían que el único confidente de Carter era su esposa. Y entonces era medio evangélico, porque siempre ha sido un cristiano protestante. De ahí que el propio Fidel dice, Carter era un hombre bueno. Cuando se le ocurre a la administración Bush decir que habían armas de destrucción masiva y que en Cuba era posible que existieran armas biotecnológicas, ¿qué hizo Carter? Carter se fue a La Habana porque él sabía lo que venía. Lo que dijo, no, aquí lo que hay son vacunas contra la meningococemia, porque él sabía que eso podía ser tomado como excusa para crear un problema con Cuba. Es decir, estamos hablando de que si un presidente de Estados Unidos llega y puede matizar, eso puede provocar un cambio, pero hay una línea a seguir. ¿Trump es pro o contra judíos? Oh, pro. Pro. Pro, no, ya lo dijo, con lo que sucedió ahora recientemente en el voto. Entonces, la línea de Obama en Medio Oriente es contraria a lo de Trump, pero que esas son medidas que se tomaron al final, ¿verdad? Se tomaron al final y que es de la realidad. Usted no puede mantener ese cáncer haciendo metástasis de unos palestinos que cada día su territorio es como una piel de zapa que se va reduciendo y el Estado judío creciendo y las colonias siendo autorizadas. Es decir, lo que hizo la administración Obama es un punto de luminosidad, digamos así, en esa política ambigua que ha tenido Estados Unidos con el tema judío-palestino. Por primera vez. Por eso a Netanyahu le costó tanto tragarse esa bebida que le dio Obama antes de salir. Y esa matadera de dictadores como Hussein, Gaddafi, el mismo Mustafa que fue ¿cómo se llama? El de Egipto. Mubarak, que primero eran aliados y después ellos se encargaron de detronarlo. Eso fue un invento nefasto de la administración Obama, eso de las primaveras árabes, porque ahora en Egipto el presidente es... Y eso no se lo dejó montado Bush. Bueno, lo que pasa es que la administración Obama, y ahí no se le puede echar tanto la culpa a Bush, las primaveras árabes fue más después de las torres. Fue un asunto de Hillary Clinton como secretaria de Estado. Y entonces usted no puede estar inventando con democracias en países tribales y donde hay chismes que se están resolviendo desde hace 800 años. Entonces ahora está Egipto en una situación económica postrado porque dejaron, como sucede cada vez que sale un gobierno del poder y más dictatorial, dejan el caos. Y en lo que eso se arregla, ponen disque democracia. Lo peor que le puede suceder a Occidente en esos países es tener democracia, porque siempre van a ganar los fundamentalistas. ¿Y hasta dónde tú crees que Hillary iba a ser un gobierno similar a su marido? Hillary iba a ser muy difícil como presidente. Muy difícil, porque Hillary, a pesar de ser demócrata, era un halcón. Era un halcón. Es decir, no vayan a pensar que detrás de esa imagen de mujer, ahí tenemos el ejemplo de Margaret Thatcher. Las mujeres en el poder a veces pueden ser más avasallantes que un hombre. Por ejemplo, Catalina la Grande era una mujer. Quien forma a Inglaterra y hoy es el imperio que es, ¿quién fue? Fue Isabel. ¿Y qué tú crees que va a pasar en América con el derrumbamiento de todas estas mujeres? ¿Tú crees que va a afectar las aspiraciones de doña Margarita Cedeño de Fernández? Yo de política local sé poco. ¿No te gusta? No sé hacer los enlaces de política local. Cobarde. Iván, ¿tú crees que hay motivación política en el caso de Brecht con la génesis de la investigación en Brasil? Es decir, ¿o es por pura casualidad que son los gobiernos de izquierda que han llegado al poder los que más se han resentido en con este escándalo de Lava Jato? Bueno, lo que sucede es lo siguiente, y esto hay que ser sincero. ¿Cómo se inician los trusts americanos? Y ahí están las declaraciones del almirante Knapp. Decía él, bueno, cuando se comienza el capitalismo de Estados Unidos en toda América Latina, yo pensaba que cuando fui a Haití en el 1915, estaba defendiendo los intereses de mi país. Cuando fui a Santo Domingo en el 16, cuando estuve por Nicaragua, cuando en el 1913 estuve en Panamá.
pero después me di cuenta que trabajé para Wall Street. Entonces, en el caso de Brasil, evidentemente, Brasil compite en la venta con Boeing y con Airbus de aviones en el mercado asiático, que tiene más de 3.000 millones de personas. En el caso de Brasil, es quien está construyendo elevados, el aeropuerto de Miami. Brasil está compitiendo dentro del territorio estadounidense, pero también está compitiendo con los europeos. Es decir, hay un tema de que hay luchas de intereses económicos. Tú no piensas, ya que ahí tú puedes opinar, que Marcelo Odebrecht decidió sacrificar 12 paisitos y posiblemente 100.000 millones y mantener Cuba y Miami, que son las dos fuentes principales de sostenimiento de Odebrecht. Y ahí no se habla de eso. Yo lo veo desde la perspectiva de cómo el capitalismo se maneja, porque esto es darle una visión mucho más amplia. Y en esos intereses capitalistas, si tú cometiste un error en algún sitio, yo te lo voy a sacar. Porque, por ejemplo, para la construcción de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, inmediatamente a Paul Bremer, que fue el primer embajador que lo puso ahí George Bush, de una vez sacaron unas cuentas y unas sobrevaluaciones. Todavía no hemos hecho la de aquí. Es decir, hay que ver que siempre en el capitalismo eso se da. Se da en China, que fusilan a la gente. Es decir, Xi Jinping ahora mismo le ha prohibido a la élite del Partido Comunista Chino que tengan amantes y que jueguen golf. Y los servicios de inteligencia chinos ahora están atentos a cualquiera que esté dando saltitos por ahí. Y el que anda con un club de golf ya tiene problemas. Pero no lo pueden fusilar por eso. Pero en China metieron preso a un hombre que podía ser el jefe del gobierno chino, el jefe de Chongqing, a Biao, y a la esposa también. Y en China agarran a cada rato a un alto funcionario y hasta lo fusilan. Lo fusilan y le envían el costo de la bala del Kalashnikov con el cual lo fusilaron. Pero le permiten que le pongan a una empresa Alibaba. Sí, pero hay un elemento también que la gente pasa por alto. Todos los grandes empresarios chinos están vinculados a la élite del partido chino. La gente cree que el capitalismo chino es el capitalismo occidental. No. Todo el que está en los negocios en China es comunista. Es del Partido Comunista. Es así, doctor. Y aquí también. Tiene una raicita en el gobierno. En el PLD. Iván Ernesto Gatón. Iván, se hace la guerra, dice, en la política, en los negocios y en el amor se vale de todo. No es así. Tiene que haber una ética. Todas las guerras que tú has leído porque eres joven, se hacen por razones económicas o por hegemonía. Razones económicas. En el siglo XX, usted tiene que casi todas han sido por razones económicas. Es decir, que esa gente que traen en un ataúd de Medio Oriente o de Corea o de Vietnam y lo declaran héroe y le ponen una bandera arriba, esos son unos pendejos que se murieron haciéndole servicio a empresas y a interés económico. Bueno, Woodrow Wilson, que es el primer presidente académico que llega a ser presidente en Estados Unidos, decía: ingenuo es aquel que no ve detrás de cada conflicto un interés económico. Esa es la historia de la humanidad. O sea, los imperios crecieron a base de avasallar otras naciones. Y esas naciones se convirtieron en tributarios de esos imperios. Para uno poder tipificar por ejemplo, la colonización de América fue por territorio. Pero yo me refiero... Y la plata de Potosí. Muy bien, ¿verdad? Y la placa de Potosí, la plata de Potosí, pero en el caso de Dick Cheney, vamos a hacer la guerra porque yo vendo, yo soy suplidor de guerra. Óyeme, tanto como eso. La persona más autorizada para decir eso se llama David Eisenhower, que en la entrega de poder a Kennedy alertó a la humanidad frente al poder que tenía el complejo militar industrial. Un general, el héroe norteamericano de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Después de ser presidente de los Estados Unidos, dice: ese es el peligro más grande que tenemos para la democracia. ¿Cuál?
el complejo militar industrial. Así mismo La industria americana calificó. al servicio de la industria de la guerra. O sea, la Segunda Guerra Mundial dio lugar a un fortalecimiento enorme de la capacidad de producción de armas y equipos bélicos por parte de Estados Unidos. Le hace aviones, le hace tanques, le hace municiones, le hace armas y ese ligeras. aparato se desmanteló. No, ese aparato ha crecido de una manera exponencial. Y se divide en dos, en el que Estados Unidos vende a terceros y en el que usa para hacer su propia guerra. Ellos venden a terceros lo que no lo afecta a ellos. Ellos no le enseñan la maña de subirse al palo. El gato Y le venden a sus enemigos. A sus enemigos no le van a vender los elementos atómicos, Sí, pero por ejemplo. le vendieron a Irán. Pero no atómicos. Eso es no atómico, pero le vendieron a Irán. En un momento dado, ese complejo militar industrial, como dice don José Israel, que denunció Eisenhower y que luego William Fulbright llevó al Congreso y que le da a Juan Bosch toda la información necesaria para escribir el pentagonismo sustituto del imperialismo. Esa gente, usted y los que están viendo el programa, son simples cifras. Son tan especiales que invierten en el complejo farmacéutico para que después las medicinas que se necesitan para recuperarlo a usted en un hospital, ellos son accionistas. Hubo algo interesante con los chinos. Cuando lo de la gripe aviar, China, que recibe una gran cantidad de millones de turistas, se dice que es allá que comenzó el problema. Y los chinos dan a conocer que Donald Rumsfeld era uno de los accionistas de la única empresa farmacéutica que tenía la vacuna para la gripe aviar. Entonces, cuando usted ve cómo el mundo se maneja, y Eisenhower fue quien alertó, ese complejo militar industrial fue que se inventó el incidente del Golfo de Tonkin para ir a Vietnam y comprometer a Kennedy y luego dejar a Lyndon Baines Johnson con el convencimiento de que había que ampliar el número de tropas en Vietnam. Sí, pero tú dijiste, Trump empresario, Bush padre Calié, Eisenhower militar, Wilson fue que me dijiste que es académico. Académico, sí. Académico. Ahora, cada presidente viene. Hay otros ricos que han llegado al poder por su fortuna en la historia de Estados Unidos. Por su fortuna, propiamente dicho, no. Sí, Nelson Rockefeller Bueno, fue Rockefeller, vicepresidente pero no presidente. no, Pero no presidente. pero, Ford. pero calzó a Ford. Sí, pero Ahora, no presidente. a un cotejo entre el gabinete de Ford y el gabinete de Bushito. Ahí están todos. Sí, sí, pero no como presidente. Es decir, siempre Estados Unidos ha buscado la forma de decorar un poco. Sí, pero en un momento que hubo que poner un requinte a la tuerca, porque se había desestabilizado la situación con la sacada de Nixon. Sí, porque lo que sucede es que la situación de O a Nixon... Nixon lo sacaron porque estaba acechando una gente en el hotel tal. Lo acecharon por la política con China. Sí, sí, sí. ¿Tú Por crees eso fue que lo sacaron. Sí, sí, sí. Que fue una jugada de Kissinger. Una jugada de Fue Kissinger. una jugada de Kissinger, Sí. no de Nixon. a los dos, José Israel y Gastón, ¿ustedes creen que estar 55 años en el poder y algo más implicó un pacto no firmado entre el sistema americano y Fidel Castro y su equipo? Algo de que tuvo que haber un acuerdo. Óyeme, en la crisis de los cohetes se estableció un modus vivendi. A partir de ahí, Sí. Un modus vivendi entre China, entre Cuba, China, Estados entre Unidos, Cuba, Estados Unidos y Rusia. ¿qué se decidió? ¿Cuál fue el gambito ahí que se movió? Estados Unidos desmanteló su base de cohetes en Turquía y los rusos quitaron los cohetes en Cuba. Fidel llegó a publicar un título en el periódico diciendo, en el periódico no más uno, ni quita mariquita lo que se da no se quita, en tipo grande, en tipo gigantesco. Pero todo eso fue una garata para no quedarse dado. En definitiva, a partir de ahí hubo un modus vivendi entre esos tres países. Pero había cosas Y que Cuba ni tenía, McNamara... Cuba tenía derecho a hacer la guerra en Angola, pero nunca se tocaron los intereses petroleros americanos en Angola, nunca.
Nunca. ¿Quién lleva a Cuba a Angola? ¿Por qué Cuba va a África? Cuba va a África por el espíritu de grandeza de Fidel Castro, que estaba constreñido en América Latina. Entonces va a desahogar ese espíritu de mente. ¿Y quién le pide ayuda? Pero Roberto era un estudiante de la Lumumba que lo sacaron de ahí y lo pusieron de jefe. El problema es que no hubo tal independencia de Angola. Angola quedó sin madre, como los países de América Latina, cuando Napoleón ocupó España. La revolución de los claveles. La Debo a revolución todas de los esas... claveles hizo desaparecer la dictadura en Portugal y dijeron todas esas colonias son independientes. Se va Oliveira Salazar, después de más de 30 años gobernando en Portugal, todos esos enclaves lusófonos como Angola, Mozambique, Exacto. Guinea-Bissau. ¿Y a dónde que Cuba hace presencia realmente? No, pero para En que Angola y en Namibia. Angola es el punto porque Agostinho Neto es el que dice, mira, yo te necesito, pero del otro lado había un financiamiento para un mercenario que se llamaba Johan Savimbi. Entonces Cuba llega, se asienta en Angola, se lleva a cabo todo el desplazamiento militar que permite que vayan bajando hacia el sur. Y eso es lo que permite la independencia de Namibia. Y ahí estaba Botha, que estaba en Sudáfrica, todos Sí, pero el conflicto es chino-soviético, porque Savimbi era un hombre chino. Era un hombre chino y tenía la iniciativa en la guerra de liberación de África cuando se produce la liberación, simplemente porque se murió la mamá. Señores, pero que hay que saber que quien le permite a Estados Unidos instalar sistemas de espionaje en su territorio es nada más y nada menos que Deng Xiaoping, porque el gran adversario de los chinos eran los rusos. Sí, pero mencionaste... Y entonces, digo esto por lo de Savimbi. Sí, pero mencionaste China y estábamos mencionando África. Una pregunta. Dicen que Haití es no viable. Yo pregunto, ¿África es no viable? África es lo más viable del mundo. Entonces, tanto ¿por así- qué no se ocupan de África? No, es que África está bien económicamente. China fue quien ganó la partida en África. Sí. Quien tiene hoy a Luanda como una de las ciudades más caras del planeta son los chinos, quienes se han apoderado de casi todas las riquezas del Y África. África son del los Sur no chinos. ha podido crecer ni a influir en el resto de sus vecinos. Lo que pasa es que la política de los bantustanes, que era una política que se sacó del nazismo, mantuvo entonces a Sudáfrica con todo ese oprobio y un poco constreñida en el sur, pero a pesar de eso, Sudáfrica es un país desarrollado, Muy desarrollado. muy desarrollado. Pero los demás países de África, déjeme decirle, más allá de lo que nosotros vemos en televisión, es decir, África tiene una economía en dinamismo, en movimiento. Lo que pasa es que nosotros, Y el Congo no le va a pasar factura a Bélgica. lo que pasa es que el Llegará la Congo, hora. ¿Eh? Llegará la hora. pero que el Congo ya tiene una guerra, que es la guerra del Coltán, allá en la zona cerca de la zona que da hacia el este, que necesitan columbita y tantalita, y sin columbita y tantalita no hay ni ¿Qué es eso? celulares. Son dos minerales imprescindibles para los celulares, pero ahí van más de 5 millones de muertos ¿Y dónde está ese mineral? en el Congo. El Congo tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados, no el Congo Brazzaville, sino la República Democrática del Congo, donde estaba Mobutu Sese Seko Nyebendu Wasabanga, que le decían Mobutu. Pero nadie se fija en el Congo. ¿Por qué? Porque hay un tema, son negros. Son negros. Y la colonización y el imperialismo se hicieron de acumulación originaria en la opresión contra el negro. Pero África no es lo que nosotros creemos. Gran parte de los problemas de África vino por un congreso que se llama el Congreso de Berlín, con Otto von Bismarck y todos los europeos sentados en una mesa con un mapa de África, y decían los ingleses, yo quiero una montañita con un río. Y entonces los franceses decían, no, pero yo quiero una llanura. Decían, no, pero que aquí hay una etnia que es distinta. En África se hablan casi 1000 idiomas, pero los franceses, los ingleses y los alemanes se lo dividieron como que era bienes raíces, y vamos a dividirnos estos lotes sin tomar en cuenta las etnias. Italia tuvo en Etiopía y en Libia. ¿Dónde tuvo Alemania?
Oh, pero Alemania estuvo en Camerún. A España le tocó la Guinea Ecuatorial, donde está Teodoro Obiang, que se habla español. España tiene allá Ceuta y Melilla. Marruecos español. Pero uno de los problemas que se llamó la paz armada es que en ese Congreso de Berlín, en ese empuje de la industrialización, a Alemania lo habían dejado fuera y Alemania decía, pero ustedes se dividieron el mundo. ¿Y qué presencia, y a mí no me dejaron nada. ¿Qué presencia ha tenido Estados Unidos en África? No, pero que Estados Unidos tenía su comando de África allá arriba en Alemania, en Stuttgart, y lo que le permite a Estados Unidos comenzar a tener más presencia cercana en el África es la caída de Gaddafi. Lo que pasa es que olvidaron. Pero ahora siglo XX. Sí, Estados Unidos no tenía esa influencia tan amplia. El canal de Suez fue la marca de Estados Unidos. No era inglés, eso es. Era inglés y francés. Inglés y y francés. Estados Unidos le da curso a la revolución egipcia y ahí comenzó a entrar en África. Sí, pero con apoyo ruso. Pero estamos hablando de un Egipto que, aunque esté en el África, el canal del Suez fue un apoyo ruso y no es tanto del África que uno más entiende, más al sur, Sudán, Chad, Nigeria. Pero no es cualquier pedazo de África. No. Es el pedazo que Estados Unidos ha desorganizado de una manera brutal. Pero Egipto se mantuvo con la revolución de los coroneles de Gamal Abdel Nasser gracias a los rusos. Hubo una llamada de Eisenhower, evidentemente, cuando la guerra del canal del Suez en el 56. Ustedes me están hablando del otro día después del canal, ¿verdad? Yo lo que quiero saber es si Estados Unidos algún día pisó territorio africano antes de la Segunda Guerra. No. Estados Ni Unidos siquiera en África Guerra. No, porque Estados Unidos siempre tuvo bien definido el espacio suyo en América Latina con la doctrina Monroe. Estados Unidos tiene influencia en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial con la OTAN. Sí. Y África, el gran beneficiario hoy es China, señores. Que ese es un tema que mucha gente está pasando por alto. Los chinos han hecho una política a nivel mundial que ustedes los ven en el planeta entero. Y en Asia es lo mismo. Estados Unidos se mete en la Segunda Guerra. También porque es que Estados Unidos surge como imperio ayer, después de la Segunda Guerra Mundial. Todavía en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era un imperio en nacimiento, en eclosión. De ahí que se habla de que Estados Unidos como imperio ha llegado a un punto de decadencia como muy rápido, porque no tiene ni siquiera 100 años. Pero precisamente... Y está en decadencia, ¿quién dice? Pero es que hay que ver que de una forma u otra Estados Unidos está en decadencia porque tiene una base del imperio que se le ha caído, que es la económica. Y un imperio necesita 4 elementos, que es primero el militar. No tiene la fábrica, pero tiene la tecnología. Pero tiene tecnología, pero mientras tanto los chinos le mantienen la economía con los bonos del tesoro. Sí, pero Estados Unidos tiene un privilegio que no tiene nadie, que tiene la moneda de referencia de la humanidad. Sí, pero eso fue un fraude al cambiar el patrón Bretton Woods, que fue el que se acordó en la Segunda Guerra Mundial, que era el patrón oro. Pero emitir papelitos de bonos del tesoro, eso es lo que De Gaulle llamó el gran fraude de la humanidad. Pero espérate. El dólar y Silicon Valley son los dos grandes activos de Estados Unidos ahora mismo. El dólar, imprimir papelitos sin respaldo en oro, ese fue el gran fraude. Y ese papelito es el que permite uno de los grandes negocios, que es el petróleo. Los árabes saudíes hacen negocios de su petróleo en dólares. Y la mayoría de los commodities, los negocios son en dólares. Más que eso. Aparte de los países que han aceptado el dólar como su moneda, en América Latina hay 2 casos, Ecuador y Salvador. Donde la moneda, y Panamá, 3 casos. Que circula el dólar como moneda local. Aparte de eso, las reservas de la humanidad, sean los estados o las grandes fortunas, están en dólares. Con una gran paradoja, don José Israel, que el hombre que critique el sistema de la Reserva Federal y a los bancos es nada más y nada menos que uno de los creadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Decía que en el momento en el cual el sistema financiero tiene influencia en un gobierno, no puede haber democracia. Claro. Eso decía Thomas Jefferson. Pero siempre ha tenido... Pero tú sabes lo bueno que tú emitir papel que no tiene capacidad de comprar allá. Y cuando la puedes adquirir, tú crees el eurodólar, que solo circula en Europa, o el petrodólar, que solo circula en los países petroleros.
y no afecta a la economía americana. Así es muy bueno. Se han dado el lujo de hacer crecer la economía norteamericana otra vez, emitiendo 85.000 millones de dólares mensuales, que a través de los papelitos van a las reservas de las naciones y a otras partes, pero no operan sobre la economía americana. Estados Unidos tiene deuda Ese externa. privilegio le da un dominio. Tiene deuda externa. Tiene una deuda externa, No, Tiene externa. Sí, tiene. toda la deuda del mundo. Toda la deuda del mundo. O sea, cuando China tiene su reserva en dólares, Sí. es una deuda externa de Estados Unidos, porque ha financiado la economía americana. Entonces una inversión china en Estados Unidos de deuda externa. No. La compra del bonos del tesoro. La compra de bonos del tesoro Como lo hacen los americano. chinos. Como lo hacen los Espérese. chinos. Cuando yo leo en el periódico que el gobierno dominicano cobra 1.500 millones en bonos, ¿quién se está endeudando además del gobierno dominicano? Pues yo supongo que Estados Unidos que no va a financiar eso. Eso termina paralizando la circulación de 1.500 millones de dólares americanos por un momento. Ah, ya. Eso es una deuda externa de los Estados Unidos. Pero lo que dijo don José Israel es la clave del asunto. Tener una moneda que tenga la primacía en todas las transacciones que existen en los principales productos del planeta, ya eso es una ventaja. Y la otra ventaja que hay que reconocer a Estados Unidos, que el cerebro de la humanidad está allá. El cerebro. Las grandes universidades y el desarrollo Sí. de la tecnología, el Silicon Valley, Seguro. porque estamos El hablando... cerebro de la humanidad está allá. Mire, hay que verlo en etapas. Cuando llegó la revolución industrial, el mundo cambió. Pero la revolución tecnológica de la Internet, ¿dónde está? La del microchip. Está en Estados Unidos. Bien. Iván, todavía el expansionismo territorial que hablábamos al principio de hace un momento hacia África y otras cosas, ¿ya se superó esa época o se ha limitado solamente nada más a lo que es Israel con los palestinos y Rusia con Crimea, por ejemplo? Pero ya existe todavía el interés de las potencias en tener esa expansión territorial, o ahora tienen otro tipo de expansión que es de intereses en territorios que supuestamente tienen su propia autonomía. Pero los territorios en sí ya no estamos en esa época colonial. Y en el colonialismo se descubrió que el imperialismo era mejor. Y la diferencia entre colonialismo e imperialismo es que en las colonias usted tenía que mantener gobierno y ejército. Pero en el imperialismo usted lo que tiene es gente del mismo país que le paga un salario y le hacen el mismo trabajo y la gente cree que es Eso independiente. es participación Esa es la ciudadana. diferencia. Eso es participación. Esa es la diferencia. Óyeme, Gastón, hay una llamada que a pesar de que tú lo contestaste al principio, parece que esa gente entraron en sintonía después. Que si el mundo puede sentirse, podría sentirse, porque todavía no ha tomado posesión, más tranquilo o más preocupado con Donald Trump. Es que estamos en un enigma. Donald Trump, a pesar de todo, sigue siendo un enigma. Pero tú dijiste que el otro no era un flycito al que echa. No era un flycito al catcher, pero Trump sigue siendo un enigma. Una cosa no quita la otra. Reconocer que en política exterior él tiene asuntos claros y otros medios oscuros. Y de ese paseo que dimos por Asia, África, América, Europa, Permíteme. ¿tú esperas una política de acercamiento o de conflicto? Miren, cuando usted ve la gente que ha ido nombrando Trump, usted se da cuenta de que no es tan caótico como uno podría pensar. Por ejemplo, a mí me da tranquilidad que sea John Kelly el jefe del Homeland Security. ¿Quién es John Kelly? John Kelly fue el jefe del Comando Sur, John Kelly fue jefe en Irak, y John Kelly es A el mí hombre... me da mucha tranquilidad porque conoce muy bien el problema de nosotros. Pero usted sabe gracias a quién Y lo lo conoce que él bien. dijo, no. Lo que sucede es que nosotros tuvimos como secretario de las Fuerzas Armadas a un hombre que maneja muy bien como académico el tema dominico-haitiano. Y le dio una charla en una reunión que hubo de jefes de Soto, ¿eh? No, Cifrido Párez Pérez. Quien concientiza sobre el tema y le da una explicación de cómo la geopolítica europea llegó al Tratado de Ryswick, Tratado de Basilea y todo el devenir histórico de por qué éramos tan diferentes los haitianos con los dominicanos, fue Cifrido Párez. Y entonces Kelly ahí dice, pero mire, yo tengo asesores de distintos temas, pero ninguno me habían explicado como usted lo ha hecho, tan sucintamente
y desde una perspectiva geopolítica también, como usted lo ha hecho. Pero da tranquilidad que un hombre como él, que va al Congreso y defiende a República Dominicana y dice, señores, República Dominicana no puede seguir aguantando, cargando tanta inmigración haitiana. Es decir, usted ve atisbos. Para mí, que haya un entente cordial con Rusia, eso me da tranquilidad desde la perspectiva internacional. Lo que sí me da preocupación es la guerra comercial con China. Hay un detalle que se nos fue en la guerra de Fidel en África. Fidel entra por su vocación imperial en África. Se metió en el lío y determinó que un partidito pequeñito prosoviético tomara el poder allá. En Angola. En Angola. Y que los prochinos, que tenían una fuerza realmente impresionante, se extinguieran en un periodo más o menos corto. Ahora, en la otra guerra, ahí fue donde entró Rusia, que viendo las habilidades que tenía el ejército cubano, lo contrató. La iglesia, la guerra de Angola la pagó Fidel, de alguna manera. Pero a partir de ahí, la parte de Etiopía y Somalia y todo ese desorden que hicieron los rusos ahí, fue pagado, pero bien pagado por los rusos. Hubo soldados cubanos en Etiopía. Con soldados cubanos, pero bien pagados por los rusos que necesitaban establecer su dominio por allá. El problema es que todo el que se mete en ese mundo termina haciendo un desorden. Pero hasta en Siria hubo soldados cubanos. Sí, muy bien. Ese es el comprensivo de África. Pero tú dijiste algo que te corté. Yo a lo que le tengo miedo es a la guerra económica con China. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los chinos ahora son los que están promoviendo el libre comercio y están en contra del proteccionismo. Y ya el presidente chino Xi Jinping en Ginebra, en esta semana, también en Davos. No, ellos promueven el libre comercio y la libre, ¿cómo se llama? Cuando tiene una licencia que todo el mundo pueda copiar todo sin pagar los derechos de autor. Sí. No, lo que pasa es que los los campeones del pirata, del pirateo de las copias. Sí, lo que pasa es que los chinos hasta el siglo XVIII fueron los más avanzados del planeta y se habían inventado hasta la moda de andar a pie y todo el mundo fue y le copió. Porque lo que no se dice es que Occidente toma aire para salir del medioevo porque los mongoles arrasaron las grandes civilizaciones asiáticas que estaban más desarrolladas que Europa, que andaban en el medioevo. Y de ahí es que los chinos se agarran. Entonces, el problema está con China es que teniendo el manejo económico, moviendo gran parte de la economía mundial, siendo la locomotora de la economía, si entra en colisión con Estados Unidos, los países pequeños, cuando hay países grandes peleando, son los más perjudicados. Entonces yo lo pienso desde la perspectiva de países en vías de desarrollo que tienen pocas oportunidades con una serie de barreras no arancelarias, y que estos dos colosos como son Estados Unidos y China se enfrasquen en una guerra comercial. ¿A dónde vamos a parar los otros? Si todo el marco establecido en la Ronda Uruguay y en la Organización Mundial de Comercio, que la dirige un brasileño porque Lula le consiguió los votos en África, vamos entonces a tener un mundo caótico en lo que al comercio se refiere. Y ahí sí se pone difícil la situación. Porque cuando la economía va mal, la política va peor. Y cuando la economía va mal, la guerra es un peligro. No, pero es que la economía mundial está criminalizada. El principal negocio del mundo es la venta de armas. Porque estando en paz, se venden armamentos para que nos matemos entre nosotros. Y después sigue el negocio de las drogas. Son los dos principales negocios que tiene el planeta. El principal negocio es la industria farmacéutica. Le sigue las armas y le sigue las drogas. Le siguen las drogas. Eso es así que está planteado. Lo que pasa es que uno no habla de la industria farmacéutica porque uno habla de la criminalización. Dice, bueno. La industria de la salud, hablemos de la todo. Industria de la salud. Pero ahí hay otro tema. Por ejemplo, con Brasil. Brasil es donde está la mayoría de la flora que se necesita para hacer las medicinas. Y en Ecuador, en Yasuní, porque Europa no tiene casi diversidad de flora. Es más, la isla La Hispaniola tiene más diversidad de flora que toda Europa. Aquí. La isla La Hispaniola en flora tiene más diversidad.
Entonces, el 5% de la población del planeta está en América Latina, pero tiene el 50% del agua dulce. Y de aquí a 25 años las guerras van a ser por agua. Entonces, por eso hay que ir viendo en términos de cómo los imperios funcionan y las materias primas que necesitan. Y los imperios no se mantienen por plebiscito ni pidiendo permiso. Yo necesito petróleo para mantener todos los vehículos que yo tengo aquí. Bien. Dame permiso. Ahora que Bien. tú mencionas ese problema de los recursos naturales, me viene a la mente que el valor del Congo reside en que es el único territorio del mundo que tiene todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. De Mendeleev. El Congo. El Congo. Tiene todos los minerales. Todos los elementos. Todos, es así. Bueno, señores, gracias a Iván Ernesto Gatón, queremos decir que quien debe sentirse muy bien es Domínguez Brito, porque dice la guerra del futuro es el agua. Miranda y Constanza. Puede usarlo como argumento político. Nos vemos esta noche en Coral.